Gracias por continuar con nosotros. Mesa de análisis de los martes. Para ello recibo con gusto a la doctora Leticia Santoyo. Doctora, bienvenida. Buen día. Buen día y feliz martes a todos. Y bueno, estamos iniciando el mes, un mes muy caluroso. Gracias por invitarnos y por aquí la compañía con mis compañeros Javier y con Salvador. Así es. Médico Javier Terrazas, buen día, bienvenido. Buen día y pues excelente día para la audiencia, el calor insoportable en las mañanas. Viene lluvia bueno, más tarde, siempre viene lluvia. Y bueno, pues esperemos que así como se recuerda en mayo a la mamá, en junio que es el del padre, también sea todo el mes del papá. Salvador Real, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días a la Victoria, a mis compañeros Javier y Leti, y el mes más bonito porque yo nací en este mes. Entonces, aparte también festejo doble. Doble, triple, vámonos, ¿no? Así es, bueno, gracias a quienes siguen con nosotros, y bueno, hoy platicar sobre este tema de la sequía, ¿no? Estas declaraciones que daba el titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga. Las presas, dices, siguen secas. Por ahí habla de la escasez, cómo ha golpeado a los distritos de riego. También habla sobre justamente la necesidad de la modernización de estos distritos para evitar que se siga desperdiciando el agua, el tema del ordenamiento de concesiones, temas que no son nuevos, doctora, ya desde hace algún tiempo lo hemos estado hablando, que se requiere una importante cantidad de recursos para ello, pero esta crisis actual es consecuencia exclusiva de la sequía o también refleja estos errores acumulados en la administración de este recurso agua. Sí, recordemos que bueno, dentro de todo lo que se mencionaba, faltó también uno de los puntos muy importantes, que es la cultura del cuidado, ¿no? Que corresponde prácticamente a todos los ciudadanos. Cada vez somos más y cada vez es menos agua, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues hay que equilibrar todo lo que es la administración de esa agua. Y otra parte muy importante es que muchas tuberías ya se hicieron viejas, ¿no? Es decir, muchas generaciones atrás o muchos sexenios hacia atrás fueron los que construyeron y que han hecho las otras administraciones por mantener en buen estado todos esos kilómetros de tubería que están, la mayoría de ellos no están a la vista, o sea, están enterrados y ahí se quedan, y como no se ven, pues no hay quien les meta mano. Entonces, normalmente una administración habla de qué es lo que hace nuevo, pero dentro de eso, cada sexenio se van quedando mucha infraestructura obsoleta, vieja. Inclusive vemos que aquí, en Victoria, más tarda la administración en tapar uno cuando ya se les taparon tres, ¿no? Entonces, y lo peor del asunto no solamente es que está viejo, sino que se está desperdiciando el recurso tan vital y que está haciendo tanta falta, y a veces no se atiende inmediato, tarda mucho tiempo y esa agua pues prácticamente se desperdicia. Entonces es una situación un poco compleja, porque es multifactorial. No solamente le corresponde al Estado, aún y cuando el Estado tenga una responsabilidad muy enorme en todo ello, también corresponde una parte a los ciudadanos, sobre todo en el cuidado de ese vital líquido. O sea, sabemos que es un recurso no renovable y que pues ya no lo acabamos, prácticamente andamos buscando otras fuentes para poder abastecernos, inclusive a veces es mucho más costoso traerlo de otras partes, porque ya el recurso local ya no lo tenemos de manera suficiente. Entonces sí, son muchas cosas los que habría que analizar en esta parte, incluyendo que hace falta cada vez más políticas públicas que tengan que ver con hacia el futuro, ¿no? En este momento estamos sufriendo, sí, pero ¿qué va a pasar mañana? Médico, ¿podemos responsabilizar únicamente a la naturaleza, a la sequía? Pues mira, en parte pues es la naturaleza, digo, pero en parte está la mano del hombre, que hemos hecho y deshecho con recursos y muy mal administrado el recurso agua. Empezando por el gobierno federal y siguiendo por los gobiernos estatales y lo que corresponde a las comapas también. Entonces, a mí se me hacen muy desafortunadas estas declaraciones de Raúl Quiroga, porque pues se supone que él conoce al dedillo todo el problema del agua, y pues ahorita pues llueve más hay más agua en la calle que en las llaves de las casas. Entonces, a lo que me refiero es cierto que la zona fronteriza donde están los distritos 025 y 026, que son de los más grandes del país, hay una crisis que hace más de
hace más de 10 años que no tienen agua. En el caso del 025, no les dan agua para riego, a veces medio riego, o sea, son 205,000 hectáreas y les dan un riego para la mitad de la superficie. Entonces, y eso es debido a una sobreexplotación de la cuenca del río Bravo en la parte alta, desde el estado de Chihuahua, pasando por Coahuila, en Nuevo León, donde están los afluentes de la cuenca del río Bravo, de la cuenca baja. Entonces, eso es una retórica ya de que bueno, las presas, sí, pues tienen 10 años vacías, prácticamente, que son dos presas importantes internacionales que están precisamente a un costado para aprovechar las aguas, los embalses del río cuando tiene agua. Entonces, es la presa La Amistad, que está en el estado de Coahuila, y la presa se llama el Falcón, que está en el municipio de Camargo, en la zona ribereña de Tamaulipas. Estas presas están a menos del 5%, y parte de eso pues es debido a eso, a la sequía cíclica de varios años en la frontera norte, en los estados del norte del país. Y además, pues, las presiones de Estados Unidos que ha hecho que se hagan entregas de agua de manera indebida, que no están establecidas en los tratados de 1944, y que por esas presiones que ha hecho en los últimos meses y año Trump, pues el gobierno de México ha cedido y ha entregado alguna agua. Incluso agua de la presa Marte R. Gómez y de la presa El Cuchillo, porque se ha hecho derivaciones y se ha entregado parte de esa agua a Texas. Entonces, es donde debería de alzar la voz Raúl Quiroga, y no pues nomás está repitiendo la estadística de lo que marcan los reportes de la Comisión Nacional del Agua, y pues hablar de que se requiere eso, pues sí, pero no gestiona los recursos para avanzar mucho más, de una manera más rápida, en la creación de la infraestructura que requieren esos distritos de riego en la frontera, y poder pues evitar el desperdicio y que la poca agua que existe pues alcance para un poco más. ¿Tú cómo ves este tema, Salvador? Si es únicamente parte de la sequía o pues una mala administración. Mira, con la naturaleza no se juega. Son las dos cosas, pero con la naturaleza no se juega. La falta de agua en estos distritos, o en la mayoría de los distritos en Tamaulipas y en el país, también se debe a las administraciones, la Baja Javier, la federal, la estatal y municipal. Ahí también están coludidos mucha gente, muchas administraciones que no lo pusieron en atención. Y voy a hablar generalmente tanto de hace 20 años, 30 años. No, había suficiente agua en aquellos tiempos, hay más población, lo que tú quieras. Se fue dejando de atender esa situación. Desde hace muchos años se pudieran ver inversiones para canalizar bien el agua. Una gran parte de los canales de riego son de tierra. Cuando les mandan el agua, la poquita agua que les mandan para regar, pues se filtra, se tira, se desperdicia en ese envío. En la mayoría de las cosas, en la mayor parte, para la naranja, para lo que tú quieras, se desperdicia porque los canales son de tierra. De aquí a que se llena, se filtra mucha agua y se desperdicia. Pero bueno, vamos a hablar de que son la administración. Y voy a hablar ahorita son 8 años, el año pasado y lo que va, que al campo, y principalmente el agrícola, incluido el ganadero, les ha valido cacahuate. Si lo poquito que han invertido es para nada, ¿qué tecnificación pueden hacer el 0.25, 0.26? Es casi nada. Pues sí, yo no digo que no tienen la culpa ellos, pero deben de ver que el campo es el que da de comer en la mayoría de las cosas, no ahorita con las importaciones que están graves para el país, importaciones de todo tipo, frijol, arroz, maíz, gasolinas, hay mucho. México lo tiene, Tamaulipas es productor de sorgo, o ha sido productor de sorgo en muchos de primer lugar, de primer mundo del sorgo de Tamaulipas, pero pues ¿quién lo hace? Pero aquí vamos a hablar de los distritos de riego. Efectivamente, el señor Quiroga es un experto en todos esos temas, nadie se lo quita, pero sí, y le tomo la palabra a Javier, no deben de hablar, deben de exigirle al gobierno federal recursos, exigir, no pedir y si por favor y casi, no, exigirles. Y si no, vayan a patear la puerta al Palacio Federal, al Palacio Nacional. Sí, ¿para qué Tamaulipas sea otra vez el productor
Es decir, con lo que tú quieras de consecuencias, pero que sean recursos para la tirificación de riego en las tierras del distrito 025 y 026. Las aguas que vienen son perfectamente del río San Juan, vienen del norte del país, escurren hasta Tamaulipas. Pero vamos a hablar aquí, fue en el sexenio de Cavazos, cuando el problema del Cuchillo. ¿Qué hicieron con la presa del Cuchillo? Pues Nuevo León, el expresidente Salinas hizo la presa. Esa agua la tomaron porque había suficiente que venía del norte del país más arriba. ¿Va? Llegaba a la presa, hoy no llega, porque primero cae ahí, hay que pedirles ahora agua a ellos para que la puedan enviar, les deben agua, tienes que pedirles, sí es cierto, fue un problema muy grave en aquel tiempo, en ese sexenio, parece que era Cavazos el que estaba en el gobierno, sí hubo problemas con el gobierno de Nuevo León por la construcción de esa presa, al grado que lo he dicho y lo sostengo, que cuando se terminó de llenar la presa, lo primero que hicieron en Nuevo León fue un concurso de motonáutica. Más imagínate, cuando los productores estaban pidiendo el agua en el 025, en el 026, es lo que hicieron. Entonces, creo que las políticas públicas en ese sentido deben ser muy claras. Yo no digo que no se construyan presas, pero si esa agua venía desde arriba, el señor Quiroga debe de exigirles que envíen más agua. Inclusive exigirles a esos estados de Nuevo León, Coahuila, que investiguen sus afluentes, que investiguen si no se están robando el agua. También. Si lo están haciendo aquí en inspecciones en Tamaulipas, pues también que exija a esos estados de la República y que supervisen vía aérea, vía drone, vía drone, porque lo tienen que hablar del gobierno federal de Estados Unidos. Sí, entonces que investiguen cómo están. En aquellos años había bombas en los ríos para extraer agua para los mismos ganaderos de Nuevo León, en fin, de todo de ahí. Ahora, ¿qué se hace? Se sigue robando el agua, se sigue esto. Las concesiones que se tienen aquí en Tamaulipas también, son muchos políticos que tienen concesiones de agua y no se les dice nada. Al contrario, se quedan a veces también, hacen sus propias represitas y también agarran agua. Pues sí, también de los ríos, aquí vamos tan lejos, vamos aquí en Abasolo con la presa. Es decir, ¿está cerrada realmente o se filtra agua por abajo? Es decir, hay que ver muchas cosas que se pueden ver, que se pueden hacer, pero sí creo que este señor debe de exigir al gobierno federal, exigir a estos estados de la República que investiguen también la concesión de agua, el robo de agua y ver para que Tamaulipas sea, pues tenga su potencial de agua y riego y esos distritos sean lo que han sido siempre, productores de granos, es decir, porque tenían esa situación. Ahorita pues yo no se riegan ni la mitad, no riegan a como estamos en la situación. Entonces sí creo que el gobierno federal, el estado y los municipios deben de exigir a que regresen recursos y que se tirifique de una vez, porque si no, estos problemas del agua va a seguir y la sequía, aparte de la naturaleza, aparte de la falta de atención de las autoridades y políticas públicas claras y precisas para que estos productores sigan adelante. Muy bien, dice, ahorita que estamos hablando del tema de la responsabilidad del agua, dice, 1 semana y media sin agua en Lavamos, Tamaulipas. Responsabilizan al regidor Óscar Narváez porque era el intermediario en la Comapa y advierten que de no abastecerse el agua el día de hoy, mañana cerrarán la Interregional y el Libramiento de Naciones Unidas. Que bueno, el tema es en todos lados. También el profe Polo, gracias, dice, saludos a la mesa, interesante tema. Las fugas de agua van en incremento, son cientos de fugas y que duran meses sin arreglar, y en su momento comenté referente al acueducto, primero que se arreglen las tuberías, que ya son obsoletas por los años de servicio para evitar tantas fugas, que es de un 30-40% que se desperdicia. Es más, profe, ya lo dijo Quiroga. Y bueno, dice que se desperdicia de la que ya llega, como lo dijo la doctora Santoyo, y alcanzaría agua para todos, para la agricultura, así las cosas. Y justamente hablando de ello, doctora, pues ¿por qué la tecnificación del riego, como se dice, pues no se convirtió en una prioridad antes de llegar a estos niveles de escasez? Porque es dinero y ese dinero se va a otra parte. La verdad es de que vemos cada vez un dispendio político en campañas, en cuestiones que tienen que ver con, sobre todo, esta parte de capitalizar el voto para lo que venga, ¿no? Entonces, de cierta manera, esas obras prioritarias se van rezagando
y como que la población también nos importa más la beca o el apoyo económico, o no me importa si le quitan a otra parte, porque pues, para darle beca a alguien, pues lógicamente se van quedando vacíos, y esos vacíos ya están mermando prácticamente la sociedad. O sea, hemos visto, pues ya Javier decía de cultivos allá de riego y ese tipo de cosas que le daban hasta medio riego. Dentro de poco ni eso, porque ya no va a haber campesinos que cultiven, porque ya no hay apoyos para el campo. Entonces se está matando al campo, prácticamente se está asfixiando, y si no hay apoyo, si no hay agua, pues seguramente no va a haber tampoco ya cosechas. Tamaulipas en algún momento de esta vida productiva ocupó primeros lugares a nivel de producción de sorgo, tenía muy buena producción de maíz, y bueno, también veíamos cítricos en el sur, para la parte media. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya vamos recorriendo toda esta parte, y pues vemos cada vez menos agricultores, menos los ganaderos, pues también han dejado por ahí hasta de exportar y han tenido ciertos problemas. ¿Y qué ha sido esto? Una mala administración del recurso. Es más, se está yendo más a capitalizar esto que hablamos, un futurismo, ¿no? O sea, es decir, que la gente esté contenta en este momento con pan y circo, y que al final de cuentas esto me genere votos, no que me genere pues bienestar, infraestructura, mejoramiento, porque dentro de pocos años seguramente solamente quedarán ruinas de todo ello. Muy bien, vamos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Ya llegó el Hot Sale. Aprovecha los ahorros para ser el mejor anfitrión con Home Depot. Aprovecha el refrigerador inverter Samsung de 14 pies top mount a solo 8,999 pesos. Además, envío gratis desde 799 pesos al comprar en homedepot.com.mx. Consulta detalles en tienda y en línea. Vigencia al 2 de junio. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece la licenciatura CEN, Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31-630-32 y 31-630-33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. El Senado de la República aprobó la emisión de distintas monedas conmemorativas de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Las cuales serán un recuerdo tangible de este inolvidable torneo internacional del que México es sede por tercera ocasión en su historia. Estas monedas representan la identidad, la cultura y la pasión de nuestro país, donde el fútbol une generaciones y fortalece los lazos de amistad entre las naciones. 66ª legislatura. Senado de la República. ¿Eres de los que junta y usa sus monedas o las dejas olvidadas? ¿Qué crees? Ahora estoy apurado yendo a trabajar y me faltan 5 pesos para recargar la tarjeta del camión. ¿Me ayudas a encontrar monedas para llegar a tiempo? Tenemos unos segundos todavía, pensemos. ¿Cuáles son esos lugares típicos donde siempre hay alguna? Bolsillos, charola de las llaves. Cada moneda cuenta. Puede sacarnos de un apuro, incluso sirven para darnos un gustito. Mejor ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. Gracias por continuar con nosotros. Saludos a Eduardo Rafael Paz Zapata, que se comunica con nosotros, dice bendiciones. Cookies Vázquez también dice desde la colonia Mainero, dice la escasez es testimonio que en algunas administraciones se permitió a ganaderos del entorno canalizar agua de las presas a sus propiedades. Dice ahora nos toca a nosotros pues aguantar la sequía. Y bueno, preguntaba médico, ¿por qué esta tecnificación de riego pues no fue una prioridad desde antes? Mira,
Se han hecho muchos intentos y cada gobierno hace sus esfuerzos. Desgraciadamente han sido insuficientes. En algún momento una manera del gobierno de lavarse las manos en esa agua y no crear esa infraestructura, crearon comités operadores de los distritos de agua, entonces se delegó a los usuarios, entonces por los usuarios pues de pronto agandallaban el agua a los que manejaban esos comités, y bueno, pues lo que menos les importaba era ellos estaban administrando el agua y pues dejó de ser el Estado. Entonces se dejaron muchos años así, todavía sigue esa estructura, y el gobierno pues ha sido omiso en visualizar lo que se vendría con el tiempo. ¿Por qué? Porque en particular en la frontera ha crecido la población de una manera muy fuerte. Desde Tijuana hasta Matamoros, de Baja California, Tamaulipas. Desgraciadamente, en el caso de Tamaulipas, nomás para poner un ejemplo, son 10 municipios fronterizos. En esos 10 municipios está el 54% de la población, ¿sí? Entonces, y esa población depende de las aguas que caen del río Bravo a las presas internacionales, a Amistad y Falcón, que son las que le dan de tomar a toda esa población, y de manera alterna con la presa Marte R. Gómez, que es de la cuenca del río San Juan, que como bien decía Chava, se creó en el gobierno de Américo Villarreal Guerra, la federación creó la presa del Cuchillo de Nuevo León y se empezó y se terminó en la siguiente administración. En esa ocasión, el gobierno de Nuevo León se comprometió a regresar las aguas tratadas a través de un canal colector que se iba a hacer y que hasta el momento no lo han hecho, entonces no lo regresan, y cuando nos ponemos bravos un poquito, exigimos y se indemnizan los productores del distrito 026. Entonces, pero no se hace lo mismo con los del 025, porque a ellos, pues como Tamaulipas es el último en la fila, las aguas se aprovechan en Chihuahua, en Coahuila y un poco en Nuevo León, y a Tamaulipas no le llega casi nada. Entonces, y cuando hay un poco de agua en las presas, tenemos que entregarla a Texas por los compromisos internacionales. Entonces, esa es la historia. Desgraciadamente, la demanda de alimentos, las demandas de uso doméstico, industrial y de servicios en todas las zonas fronterizas hacen que la demanda del agua sea mucho más amplia, mucho más fuerte, y además del cambio climático y todo este rollo, pues hay un caos, hay un desorden que urge componer, y no creo que en este gobierno federal se pueda, porque el director general de la Comisión Nacional del Agua es un abogado que había trabajado en educación y que había repartido programas sociales de Sembrando Vida, y pues que la verdad no le veo los tamaños, aun cuando se le hayan dado un poquito de dientes con la nueva legislación, para poner orden a este caos, y que es urgente. En el caso específico de Tamaulipas, es recontraurge, porque es el patito feo en el reparto del agua a nivel nacional en lo que se refiere a la cuenca del río Bravo. Salvador, ¿por qué no se invirtió antes en esta tecnificación? Pues si no se invirtió, ¿a poco sí había recursos en aquellos años? ¿A poco se tenían, no se ejercieron como debe de ser, por un lado? Y la otra, pues se fueron olvidando al campo, lo fueron tirando a la basura, dejando la deriva, y las consecuencias aquí están. Llega en este pasado gobierno y todo es corrupción, todo es tráfico, todo aquello, y se fueron al abandono total. Así están las consecuencias, y los resultados aquí los tienen a la vista. Que no se enoje la señora Claudia si van y la patean la puerta a los productores. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se molesta? Pues si ellos mismos quitaron todos los programas, porque toda la corrupción, y ahora tienes que ir a pedirles para que te den. Yo creo que esta situación la deben de analizar perfectamente bien, incluyendo los diputados federales, los senadores, los diputados locales. Deben cerrar filas ellos, y sin miedo, sin temor, ¿ok? Te van a quitar la pensión que tienen de diputados, de senadores, porque vas y le exiges, no pedirle, no pedir, ni exhortar, exigirle a la presidenta, Claudia, que baje recursos para Tamaulipas, porque ha sido, tiro que el ejemplo, si ella no conoce de campo, y como decía Javier, que está en la Comisión del Agua, tampoco conoce lo que es de riego, lo que es un sistema de riego, lo que es sembrar, lo que es cosechar, pues que lo quite, y que venga y vea la realidad de las cosas.
Tamaulipas no ha dejado de ser productor, siguen luchando los productores, ahí están las consecuencias. ¿Cuándo la arreglaron? Desde que tomó la carretera en San Fernando, hace tiempo. ¿En qué quedaron? En nada. El Estado también debe de ver, este gobierno, los alcaldes, juntarse y unirse junto con los diputados locales, regidores, síndicos, para que exigirle a la federación que baje recursos para que Tamaulipas sea lo que hubo en su tiempo. Pese a las consecuencias de la falta de infraestructura, la falta de recursos, lo que tú quieras, se producía. ¿Por qué? Porque la naturaleza era benévola, llovía y había agua. Hoy las consecuencias son más graves para el riego en estos distritos. Pero hablando de lo que decías ahorita del que mandaba el mensaje del señor Narváez, es un sinvergüenza. Anda recogiendo agua por todos lados en Victoria, que le exija a su alcalde misógeno que tiene ahí y a la Comapa que arreglen toda la tubería de agua primero, pero él que vaya, anda repartiendo agua en tanques y tinacos, sí, yo no digo que no, pero primero que se ponga a arreglar lo que vive aquí en Victoria, no haciendo campaña para que quiera ser regidor. Eso es lo que tienen estos regidores. Yo te digo, no se exigen a ellos mismos, no le puede exigir a su jefe porque lo corre. Muy bien. Bueno, ya nos vamos, doctora, pero más que esperar lluvias, ¿hay un plan concreto para paliar esta situación? No olvidemos que pues prácticamente el agua es un derecho humano y es el que más se viola en toda esta parte de los derechos humanos. ¿Se está trabajando de una buena manera en México para Pues mira, es tema? un mejoralito para el cáncer que existe en el problema de la escasez de agua. Ojalá que se pongan las pilas y que pues a invertir en serio en la zona fronteriza. Salvador. Sí, hablas de derecho humano. Creo que si el agua es derecho humano, por un lado, no podemos dejar atrás a los productores del campo, a los agricultores, a los ganaderos, pero si el derecho humano al agua está en la Constitución, esas autoridades si no cumplen, lo están violando. Entonces, ¿qué pasa con los senadores y diputados? Que denuncien a la autoridad competente para que cumpla con ese derecho humano. Muy bien. Bueno, pues agradecerles como siempre, doctora Leticia Santoyo, gracias. Gracias y que tengan muy buen día. Médico Javier Terrazas, gracias. Saquen las tinajas para que haya agua en la casa, porque es más fácil que sea agua de lluvia recolectar agua que la de la Comapa. Salvador Leal, gracias. Muy buenos días y buenos días, auditorio. Agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930